Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el amor, el drama y la pasión superíndice 3N se entrelazan para crear historias inolvidables. Soy y estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense para un viaje lleno de emociones intensas porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series románticas que te robaron en el corazón superíndice 3N. Esas series que te mantienen pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche, esas que te hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido y suspirar profundamente por ese amor que te hace aún más menosar. Vamos a explorar algunas joyas que si aún no las has descubierto, tienes que aún más menos adir a tu lista de imprescindibles ahora mismo. Pero antes de que empecemos a desgranar estas maravillas, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad de amantes del romance. Si eres nuevo por aquí, o incluso si llevas tiempo disfrutando de nuestros vídeos pero aún no te has suscrito, este es el momento. Haz clic en el botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho ese contenido romántico, recomendaciones literarias, análisis de personajes y mucho ese preparado especialmente para ti. No te lo ese perder. Estamos hablando de especiales de San Valentín, donde analizaremos las parejas SIQ superíndice 3 nicas de la televisión superíndice 3N, entrevistas con autores de novelas románticas que te harán suspirar, y hasta tutoriales para crear tus propios finales alternativos para esas series que te dejaron con el corazón superíndice 3N roto. Todo un universo de pasión superíndice 3N a tu alcance. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de pasión superíndice 3N y romance. Y empecemos con una serie que desde el primer episodio, te atrapa con su encanto y su delicada belleza, Outlander. Su copyright que muchos de ustedes ya la conocen y la aman tanto como yo, pero para aquellos que aún no se han aventurado en las tierras altas escocesas, les garantizo que es a punto de descubrir una joya. Outlander nos cuenta la historia de Claire Randall, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que misteriosamente viaja en el tiempo hasta la Escocia de 1743. Allí, en medio de clanes guerreros y paisajes impresionantes, se ve obligada a casarse con Jamie Fraser, un joven escocu copyright valiente, leal y, seamos honestos, absolutamente irresistible. La química entre Claire y Jamie es palpable, su amor es un faro en medio de la tormenta política y social de la ucondiéresis copyright poca, y la serie, con su cuidada ambientación superíndice 3N y sus personajes complejos, te transporta a un mundo donde el romance y la aventura van de la mano. Prepárense para sufrir, para reír, para amar intensamente y sobre todo, para enamorarse perdidamente de Jamie Fraser. Advertidos N. Y no solo de Jamie La serie cuenta con un elenco secundario maravilloso como Murtagh Fitzgibbons Fraser, el padrino de Jamie, un personaje leal y entrao más menosable que te robaru, el corazón superíndice 3N con su humor rústico y su protección superíndice 3N incondicional hacia Jamie y Claire. Pero Outlander es mucho ese que un simple romance. Es una exploración superíndice 3N de la historia escocesa, de sus tradiciones, de su lucha por la independencia. La serie aborda temas como la guerra, la política, la religión superíndice 3N y la medicina de la ucondiéresis copyright poca, todo ello entrelazado con la historia de amor de Claire y Jamie. Y si eres de los que disfrutan de la fotografía y la ambientación superíndice 3N, Outlander te dejará boquiabierto. Los paisajes escoceses son simplemente espectaculares, y la serie recrea con gran detalle la vestimenta, las costumbres y la vida cotidiana de la Escocia del siglo XVIII. Asu que si aún no has visto a Outlander, te recomiendo que te prepares una taza de tu copyright Escocu Copyright S, te acomodes en el sofu, y te dejes llevar por esta historia de amor y aventura que te robaru el corazón superíndice 3N. Cambiando de escenario pero manteniendo la intensidad emocional, vamos a hablar ahora de una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Bridgerton. Su copyright que muchos de ustedes ya están familiarizados con este universo de bailes, intrigas palaciegas y romances prohibidos, pero permítanme recordarles por qué copyright esta serie es tan especial. Bridgerton nos sumerge en la alta sociedad londinense de la ucondiéresis copyright poca de la regencia, siguiendo las vidas amorosas de los 8 hermanos Bridgerton. Cada temporada se centra en uno de los hermanos, explorando sus anhelos, sus miedos y sus deseos profundos. Lo que hace que Bridgerton sea tan adictiva es su mezcla perfecta de romance, humor, drama y un toque de picardía. Los diálogos son ingeniosos, los vestuarios son deslumbrantes y las historias de amor,
aunque a veces predecibles, siempre logran tocarte la fibra sensible. Además, la serie ha sido elogiada por su diversidad y por su forma de abordar temas como la igualdad de género, copyright nero y la inclusión superíndice 3N social. Si buscas una serie romántica que te haga show más menos ar con bailes de salud superíndice 3N, vestidos de ensueño más menos o y un amor que desafía las convenciones sociales, Bridgerton es para ti. Pero Bridgerton no es solo sobre encontrar el amor verdadero. También Copyright N explora las presiones sociales que enfrentaban las mujeres en la con diéresis copyright poca de la regencia, las expectativas familiares y la lucha por encontrar la propia voz en una sociedad que a menudo las silenciaba. La serie nos presenta personajes femeninos fuertes y complejos, como Daphne Bridgerton, Eloise Bridgerton y Penelope Featherington, cada una con sus propias ambiciones y deseos. Y por supuesto, no podemos olvidar a Lady Whistledown, la misteriosa columnista de la sociedad que conoce todos los secretos de la alta sociedad londinense y los revela en sus escandalosas publicaciones. Lady Whistledown aún más menos ha de un toque de intriga y suspense a la serie, mantenió copyright donos al borde de nuestros asientos mientras esperamos descubrir su verdadera identidad. Además, la banda sonora de Bridgerton es simplemente espectacular. La serie utiliza versiones orquestales de canciones pop contemporáneas, creando una atmósfera superíndice 3 esfera moderna y a la vez nostálgica que encaja a la perfección superíndice 3N con la copyrightica de la serie. Asu que si buscas una serie romántica que te haga show más menos ar, reír y reflexionar, Bridgerton es una excelente opción superíndice 3N. Ahora, si lo que buscas es una serie con un toque oscuro y misterioso, te recomiendo que le eches un vistazo a Poldark. Esta serie británica, ambientada en la Cornualles del siglo XVIII, nos cuenta la historia de Ross Poldark, un oficial del EU Copyright cito británico que regresa a su hogar después Copyright de luchar en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, solo para descubrir que su padre ha muerto, su prometida comprometida con su primo, y su herencia en ruinas. A pesar de las adversidades, Ross decide reconstruir su vida y luchar por lo que cree justo. En el camino se enamora de Demelza Carne, una joven campesina de espíritu libre y gran corazón superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Ross y Demelza es el corazón superíndice 3N de la serie, un amor que nace de la adversidad y que se fortalece con el tiempo. Poldark es una serie visualmente impresionante con paisajes costeros espectaculares y una banda sonora que te eriza la piel. Pero además de su belleza copyrightica, la serie también Copyright N aborda temas importantes como la pobreza, la injusticia social y la lucha por la supervivencia. Si buscas una serie romántica con profundidad, complejidad y un protagonista masculino que te robaru el aliento, Poldark es una excelente opción superíndice 3N. La serie no se limita a mostrar el romance entre Ross y Demelza, también Copyright N explora las complejas dinámicas sociales y económicas superíndice 3 micas de la Cornualles del siglo XVIII. Vemos la dura vida de los mineros, las tensiones entre la nobleza y el pueblo, y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Ross Poldark es un personaje complejo y ambivalente, un hombre de principios que a menudo se ve obligado a tomar decisiones difíciles. Su relación superíndice 3N con Demelza es una fuente de esperanza y fortaleza, pero también Copyright N llena de desafíos y obstáculos. Demelza por su parte es una mujer fuerte e independiente que desafía las convenciones sociales de la con diéresis copyright poca. Su amor por Ross es incondicional, pero también Copyright N es capaz de defender sus propios intereses y luchar por lo que cree justo. La serie también Copyright N cuenta con un elenco secundario de personajes fascinantes, como el Dr. Dwight Ennis, un copyrightico idealista que se dedica a ayudar a los necesitados, y George Barlegan, el principal antagonista de Ross, un banquero ambicioso y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Poldark es una serie que te enganchará desde el primer episodio con su mezcla de romance, drama, aventura y suspense. Si buscas una serie que te haga sentir, pensar y reflexionar, Poldark es una excelente elección superíndice 3N. Y para terminar este recorrido por las series románticas que te robaru, el corazón superíndice 3N, no puedo dejar de mencionar una serie que, aunque no es estrictamente romántica, tiene un romance central que te dejaru sin aliento, The Crown. Su copyright que muchos de ustedes conocen esta serie que narra la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, pero quiero destacar la relación superíndice 3N entre la reina y el príncipe Felipe. Su matrimonio, que ha resistido el paso del tiempo y las presiones de la corona, es un ejemplo de amor, compromiso y sacrificio.
A lo largo de las temporadas vemos CU superíndice 3 Mosu Relaciu superíndice 3N evoluciona, enfrentando desafos, superando obstáculos y adaptándose a los cambios del mundo. The Crown es una serie ISTU superíndice 3 rica fascinante con actuaciones impecables y una producción superíndice 3N de primer nivel. Pero también Copyright N es una historia de amor conmovedora, que nos recuerda que incluso las personas poderosas del mundo necesitan amor y apoyo para enfrentar los desafíos de la vida. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre el amor, el poder y la responsabilidad, The Crown es una excelente elección superíndice 3N. La serie se centra en los sacrificios que ambos deben hacer para mantener un equilibrio entre sus roles personales y sus deberes con la corona. Felipe, un hombre de acción superíndice 3N y de carácter fuerte, a menudo se siente frustrado por su papel secundario en la monarquía. Isabel, por su parte, lucha por mantener su individualidad y su felicidad personal en un mundo que la obliga a anteponer siempre los intereses del país. A pesar de las dificultades, su amor y respeto mutuo les permiten superar los obstáculos y construir un matrimonio su superíndice 3 lido y duradero. The Crown también Copyright N explora las relaciones de Isabel con otros miembros de la familia real, como su hermana, la princesa Margarita, y su hijo, el príncipe Carlos. Estas relaciones a menudo N marcadas por la tensión superíndice 3N y el conflicto, pero también Copyright N por el amor y la lealtad. La serie nos ofrece una mirada íntima y conmovedora a la vida de una familia que ha estado en el centro de la historia mundial durante du Copyright décadas. Y si eres un fanático de la historia, The Crown te fascinará con su recreación superíndice 3N detallada de los eventos ISTU superíndice 3 ricos importantes del siglo XX. La serie aborda temas como la crisis de Suez, la Guerra Fría, y el matrimonio del príncipe Carlos con la princesa Diana, entre muchos otros. Así que si buscas una serie que te entretenga, te eduque y te conmueva, The Crown es una excelente elección superíndice 3N. Y con The Crown llegamos al final de nuestro recorrido por las series románticas que te robaron, en el corazón superíndice 3N. Hemos viajado a la Escocia del siglo XVIII con Outlander, nos hemos sumergido en la alta sociedad londinense con Bridgerton, hemos luchado por la supervivencia en la Cornualles con Poldark y hemos sido testigos del amor entre la reina Isabel II y el príncipe Felipe en The Crown. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de imprescindibles. Pero no se preocupen, la lista de series románticas es infinita. Podemos hablar de clásicos como Orgullo y Prejuicio, Downton Abbey, o incluso explorar el romance en otros copyright neros como Juego de Tronos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les emocione. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por el romance, así que si tienen alguna sugerencia de series, libros o películas que les gustaría que analizo ramos du copyright genlas en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para compartir con ustedes. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie romántica que creen que debería haber incluido en esta lista? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. ¿Qué copyright les parece si organizamos un debate sobre los mejores personajes masculinos del romance? O tal vez un concurso para elegir la pareja SIQ superíndice 3 Nika de la televisión superíndice 3N. Las posibilidades son infinitas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del romance, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho contenido romántico, recomendaciones literarias, análisis de personajes y mucho preparado especialmente para ustedes. No se lo querrú perder. Superíndice 3 tendremos un especial sobre las mejores bandas sonoras de series románticas, un análisis de los arquetipos de personajes en el romance, y hasta un tutorial para escribir tu propia novela romántica. Así que no se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí, mis corazones románticos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, el amor es tú en el aire.